Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Hernández y el día de hoy vengo a mostrarles un pequeño tutorial del cómo se llevaría a cabo la PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, en Compact y nóminas. Vamos a comenzar con ¿qué es la PTU? Es el reparto de utilidades. Este es un derecho constitucional de los empleados de obtener un porcentaje de las ganancias generadas por la empresa o persona física por la actividad realizada o los servicios ofrecidos. El porcentaje recibido por el empleado es proporcional a los días laborados, o sea, se va a dividir en dos. Uno, a los días laborados y la segunda, al sueldo que percibe. Cabe mencionar que el empleado debe tener por lo menos 60 días laborados para ser acreedor de las utilidades. ¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades? Es necesario aclarar que ser empleado no asegura que nos corresponda el reparto de utilidades. Esto debido al tipo de relación laboral que tenemos con la empresa o el tipo de empresa donde nosotros estamos laborando. A continuación, vamos a analizar el primer escenario. Los empleados que hayan prestado sus servicios a una empresa o patrón por más de 60 días tendrán derecho a participar en la repartición de utilidades si tienen alguno de los siguientes perfiles. 1. Trabajador de planta. Empleado que presta permanentemente y por tiempo indefinido sus servicios a una empresa. O sea, este empleado ha trabajado durante años en esa empresa. Trabajadores por obra o tiempo determinado, o sea que son por lo regular los eventuales. Son trabajadores contratados por un periodo determinado de tiempo o por obra por una duración mayor a 60 días. O sea, que aunque sean trabajadores eventuales, han trabajado más de 60 días en la empresa. Trabajadores de confianza. Los trabajadores que perciben un salario mayor del 20% correspondiente al trabajador sindicalizado o de base de más alto salario. Este tipo de trabajador solo podrá percibir reparto de utilidades como máximo en un 20% adicional al salario mayor. Trabajadores de confianza no de nivel superior. Esto es sumamente importante. Trabajadores que no perciben un salario mayor del 20% correspondiente al trabajador sindicalizado o de base de más alto salario. Este tipo de trabajador solo podrá percibir reparto de utilidades como máximo en un 20% adicional a su salario. Madres trabajadoras. Empleadas que estuvieron contratadas o tuvieron una relación laboral durante el periodo pre y postnatal y de igual manera se considera a los empleados que fueran víctimas de un riesgo de trabajo y mantuvieron relación laboral durante la incapacidad. Ex empleados. Los empleados que terminaron su relación laboral con la empresa en el tiempo u obra estipulada y laboraron por más de 60 días, continua o discontinuamente sobre el ejercicio correspondiente. ¿Quiénes no tienen derecho a recibir utilidades? Los trabajadores contratados por honorarios, directivos, gerentes, gerentes generales, socios o accionistas. ¿Qué empresas exentan el pago de utilidades? Las empresas que ahorita vamos a analizar no están obligadas a realizar el reparto de utilidades. Punto número 1. Las empresas con menos de un año de funcionamiento. Punto número 2. Quedan exentas de pagar el PTU las empresas que han elaborado un producto nuevo. Punto número 3. Empresas mineras de nueva creación durante el periodo de exploración.
Punto número 4. Instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Punto número 5. Empresas que no hayan generado utilidades o un ingreso anual declarado para el ISR menor a 300,000 pesos. ¿Cómo se calcula la PTU? La PTU consiste en el 10% de las ganancias totales que haya generado la empresa en el ejercicio correspondiente del año en curso. Sin embargo, la cantidad de utilidad que le corresponde a cada trabajador dependerá de otros factores. Vamos a seguir estos pasos. Número 1. Determinar el 10% de las ganancias totales obtenidas por la empresa. Punto número 2. Dividir el resultado del paso 1 en dos partes. 50% se reparte con respecto a los días laborados y el otro 50% en proporción al salario total de los trabajadores, que era lo que veíamos al principio, ¿no? En cuestión de los días laborados y en cuestión del salario de cada uno de los trabajadores. Vamos a ver como primer punto la PTU en días laborados. Se suman los días trabajados de todos los empleados con derecho a participar. El 50% del total de las utilidades a repartir se divide entre el total de días y el resultado de la división se multiplica por los días laborados de cada empleado. Este resultado es la utilidad por los días laborados de cada trabajador. Esto es en cuestión concepto. Vamos a ver ahorita la práctica, ¿de acuerdo? PTU por salarios. Se suman los salarios percibidos de cada empleado con derecho a participar. El 50% del total de las utilidades a repartir se divide entre el total de los salarios. El resultado de la división se multiplica por el salario percibido por cada uno de los empleados y ese resultado es la utilidad por salario de cada trabajador. Entonces, ya vimos en cuestión de días laborados y vimos cómo es el resultado por salarios, que son los dos conceptos que van a establecer cuánto corresponde o cuánto nos corresponde a cada uno de la PTU. Mi cálculo final será sumar el PTU por los días laborados y por salario para obtener el valor final de las utilidades. Se aplica la resta del impuesto y el resultado de la utilidad final que percibirá el empleado. ¿Cuándo se pagan las utilidades del 2020? A partir del día en que la empresa, persona moral o física, realizó la declaración anual de impuestos, tiene 60 días para la repartición de utilidades entre sus empleados. Es decir, para personas morales donde la fecha límite de pago de impuestos es el 31 de marzo, tendrán hasta el 30 de mayo para realizar la repartición de utilidades. En el caso de las personas físicas, la fecha límite es el 29 de junio. Ahora vamos a verlo en cuestión del ejemplo práctico. Por ejemplo, yo tengo aquí mi empresa, ¿no? El total del 10% de las ganancias obtenidas de la empresa fueron 50,000 pesos. Entonces, estos 50,000 pesos los voy a dividir el 50% por los días trabajados de cada trabajador, por los días laborados de cada trabajador. Y el otro 50% por el salario de cada trabajador. Entonces, la suma de estos dos me darían los 50,000 pesos de mis ganancias. Estos son mis trabajadores, el empleado 1, 2, 3 y 4. Y cada uno tiene sus propios días laborados. Entonces, también cada uno de ellos tiene su propio ingreso anual.
A partir de estos dos, vamos a sacar el factor por el cual vamos a multiplicar cada resultado que nos debe de dar para percibir de PTU, ya sea en cuestión de salarios o en cuestión de días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a lo que hace ratito dijimos de los conceptos o de la parte teórica, es sumar los días laborados de todos los trabajadores. Vamos a sumar también el ingreso anual de cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, nos dan 616 días trabajados de todos los trabajadores y nos dan 150,000 pesos que percibieron el total de mis trabajadores. ¿Cómo saco mi factor? Mi factor lo saco de dividir los 25,000 pesos de los 50, o sea, el 50% a repartir de los días laborados de cada trabajador entre el total de los días laborados de todos los trabajadores. Esto me va a dar este factor. Y lo mismo va a ser con los salarios. El 50% a repartir del salario de cada trabajador entre el total del ingreso anual de todos mis trabajadores. ¿Qué es lo que hago para sacar el PTU a percibir de los salarios? Solamente multiplico los días laborados por el factor que determiné en cada uno de mis trabajadores y la suma total me tiene que dar el 50% de lo que yo voy a repartir. Y en cuestión de los salarios, aquí me equivoqué, este es en cuestión de días y este es en cuestión de salarios. En cuestión de salarios, de la misma manera, el factor que tengo por el ingreso de cada uno de mis trabajadores. Y a su vez me tiene que dar el 50% o los 25,000 pesos que yo voy a repartir entre todos los trabajadores. Y la suma del PTU a percibir en días y del PTU a percibir en salarios me tiene que dar el total que yo le voy a dar a cada trabajador. Ojo, aquí nada más es un ejemplo, sin contar que obviamente se tiene que restar el impuesto de ISR. Ahora, esto es en cuestión si yo lo hubiera hecho manualmente, o sea, en Excel, ¿no? Como lo acabo de enseñar ahorita. Sin embargo, nosotros contamos con Compact y Nóminas. Y Compact y Nóminas lo va a hacer solito. Nosotros solamente tenemos que revisar algunas consideraciones que tenemos que tener dentro del programa. Vamos a ver cómo se hace. Ok, vamos a trabajar con Compact y Nóminas. Algunas consideraciones que se tienen que tener para el cálculo del PTU son las siguientes. Vamos a revisar en el menú Catálogo Empresa, en la pestaña de Opciones, el concepto de PTU. Por default el sistema trae el número 25 que se llama reparto de utilidades. Sin embargo, si ustedes realizaron un concepto nuevo con nuevas fórmulas, con políticas de empresa que llevan a cabo, tienen que ligar ese concepto aquí donde dice generales, concepto de PTU, solamente le damos clic y lo traemos. Tenemos que tenerlo bien en cuenta que solamente es para el reparto de utilidades. Otra consideración que tenemos que tener muy en cuenta es desde el menú Catálogo Empleados, en la pestaña de Cálculos, hay un icono, un apartado que dice Cálculo de PTU.
Si nosotros realizamos la configuración desde el menú de conceptos y le dimos que fuera general o automático global para todos los trabajadores, no lo va a traer para todos. Pero recuerden que hay excepciones, gerentes, gerentes generales, socios, accionistas que no deben llevar la PTU. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Meterme al empleado o al accionista o al gerente y en la pestaña de cálculos quitarle esta palomita. Con esta palomita me lo va a realizar para todos los trabajadores, excepto este que yo le estoy diciendo que no debe de venir. También desde ese menú de catálogos empleados, recordemos que los trabajadores sindicalizados, de acuerdo al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción 2, nos dice que la aplicación del tope del 20% del trabajador sindicalizado que más ingresos haya obtenido y que participara para PTU. Entonces, aquí tenemos que verificar si nuestro trabajador es sindicalizado o de confianza. De acuerdo a esto, el sistema nos va a hacer el cálculo para ver si topa con el 20% máximo que se le tiene que dar a ese trabajador. Desde el menú de catálogo, conceptos, vamos a revisar los conceptos que acumularán para PTU, o sea, para los acumulados fiscales. ¿Por qué? Porque el 50% del PTU se distribuye con base a los ingresos acumulados del ejercicio, como hace ratito vimos, ¿no? Entonces, el sueldo, pues iba a tener PTU para los ingresos acumulados. Entonces, vamos a revisar cada uno de los conceptos que nosotros trabajemos o que nosotros vayamos a querer dentro de los ingresos acumulados para PTU. Dentro del menú de catálogo tipo de incidencia, vamos a seleccionar el concepto que necesitamos revisar precisamente para los que no van a participar para la PTU. Por ejemplo, faltas injustificadas. Si yo no le quito que no va a acumular para PTU, obviamente aunque haya faltado, me lo va a acumular para que yo le dé a ese trabajador lo que le corresponde o lo que no le corresponde en cuestión de los días trabajados. Porque, por ejemplo, si ese trabajador siempre falta 1 o 2 días al mes, pues ya multiplicado por los 12 meses del año, serían hasta 24 días que este trabajador no está laborando. Entonces, como que sería injusto que quien sí trabaja los 365 días del año le corresponda lo mismo que a un trabajador que está trabajando hasta 24 días menos que él. Entonces, desde el menú de catálogo tipo de incidencia, y aquí selecciono mi concepto, por ejemplo, faltas injustificadas, y ya le doy días PTU que no participan. Bueno, esto solamente, recuerden, es una recomendación. Ustedes sí pueden ponerle a sus trabajadores faltas injustificadas, días PTU. Dicen que sí participan. Y esto se va a ver reflejado en el sobrerecibo de cada uno de los empleados en la columna o en la pestaña de acumulados. Aquí me va a traer el PTU de ingreso acumulado, todo lo que yo tenga, y los días de PTU que no participan. Otra consideración que tenemos que tener son los reportes. Aquí nosotros vamos a poder verificar la información que le vamos a dar al sistema para que lo calcule. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver en las configuraciones,
Este reporte va a validar la información de los acumulados que participan y no participan para PTU. Me voy a ir al menú de reportes, ISR YETU, Cardex del empleado por acumulados. Le doy mi registro patronal y dentro de mi registro patronal le voy a decir cuáles son las configuraciones que se tienen. Y del lado derecho, esto es lo más importante, días de PTU no participan y PTU ingresos acumulados para la repartición del PTU. Y en la parte de abajo dice tipo de acumulados, percepciones y deducciones y días y horas. Otra de las consideraciones que tenemos que tener es desde el menú de catálogo, conceptos, el número 25, que es el reparto de utilidades. En la pestaña del importe 1, vamos a revisar cuál es el ISR que se está utilizando. Aquí hay dos opciones. Podemos utilizar el 142, que antes era, o sea, Compaq aquí todavía no lo cambia en cuestión de número nada más, que ahora es el 174. Pero la diferencia es que el 142 se calcula en un periodo extraordinario y es anual. Lo contrario de si tenemos un ISR de base grabada, vemos aquí, lo vamos a tener que llevar a cabo en un periodo normal y lo que va a causar es que nos lleve un ISR más elevado. Sin embargo, ustedes pueden utilizar el que mejor le convenga a su empresa o con el cual ustedes quieran trabajar, ya sea con el base grabada del artículo 142 o el ISR base grabada del periodo normal, que es el artículo 96. Ok. Otra cuestión que vamos a verificar es el exento de ISR en la pestaña del importe 2. Esto de acuerdo al artículo 96 de la fracción 14 nos dice que la PTU queda exento hasta por la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo general, que actualmente es la unidad de medida y actualización, o sea, el UMA, ¿no? Entonces aquí en acumulados fiscales del importe 2 en el exento tenemos que tener PTU y ISR exento. Y pues obviamente cuánto equivale al exento en cuestión número. Ahora sí, a realizar el cálculo de PTU con Compaq nóminas. Nos vamos a ir a un periodo extraordinario. Nos va a dar una pantallita que dice no se encontró un periodo generado para el tipo de periodo extraordinario. ¿Desea generarlo? Le vamos a decir que sí. La fecha de cuándo queremos que se realice ese periodo extraordinario. Recuerden que un periodo extraordinario es de un día. Entonces yo lo voy a realizar el 22 de mayo del 2020. Le voy a dar a aceptar. Y ya que estemos dentro de ese periodo, nos vamos a ir al menú de procesos y vamos a seleccionar PTU. Aquí nos va a decir que le metamos los filtros para el cálculo de la PTU. Cantidad a repartir entre los empleados, 50,000 pesos. Tenemos dos opciones: si existen acumulados del ejercicio anterior o no existen acumulados del ejercicio anterior. Como su nombre no lo dice, o sea, si ya hemos trabajado con Compaq nóminas en periodos anteriores, pues claro que sí van a existir acumulados de ejercicios anteriores. Si es la primera vez que trabajamos con nóminas, le vamos a decir que no existen. Y esta parte es importante por lo que dijimos de las faltas injustificadas. Descontar incidencias que estén asociadas al acumulado de PTU que no participan. Ya que tenemos estos filtros, le vamos a dar ejecutar y
nos va a mandar una nueva ventanita. En esta nueva ventana va a traer una percepción, que es el número 25, que es el que estuvimos visualizando, que es el reparto de utilidades, y la deducción que hayamos seleccionado para trabajar con PTU. Yo, por ejemplo, seleccioné el ISR del artículo 142. Le digo que calcule todos los empleados del periodo y le voy a dar aceptar. Me dice el cálculo ha finalizado. En realidad se tarda nada. O sea, de verdad. Bueno, obviamente, si yo tengo muchísimos empleados, pues va a ser el cálculo de acuerdo al número de empleados que tenga que estar trabajando. Le voy a dar a aceptar. Me regresa a la misma ventana y le doy finalizar. Cuando le doy finalizar, me dice, ¿desea ver la bitácora del proceso de PTU? Le voy a dar a aceptar. Y el mismo sistema me va a traer todo lo que yo hice en Excel. Pero yo no tengo que hacer nada, el sistema me lo hizo. O sea, yo no tengo que sacar el factor, yo no tengo que ponerle cuántos número de empleados, la suma de todos los días, la suma de todos mis ingresos, entre el total de todos mis días, entre el total de todos mis ingresos, la multiplicación que tengo que hacer por cada uno de los empleados en cuestión de días y en cuestión de salarios, la suma entre días y salarios y el total, o sea, nada, todo me lo va a hacer el sistema. Y aquí está mi bitácora. Aquí yo lo tengo, ¿ya lo verán? Ya que tengo yo mi bitácora, es bueno que yo la guarde y me la puede dar tanto en Excel y me la puede dar en texto. Le voy a dar aceptar y me trae mi ventana de nóminas. Aquí yo puedo configurar también, recuerden que puedo configurar mi vista previa de mi prenómina. Y aquí está mi reparto de utilidades. Está con azulito, no porque yo lo haya hecho en cuestión manual, sino porque viene por default el concepto de reparto de utilidades que se venga en cuestión azul. Me trae cuánto va a ser la disminución del artículo 142 y el neto que le voy a pagar a ese trabajador. Vamos a verlo. Lo que quiero enseñarles es cómo se hace directamente de nóminas. Entonces, me voy a ir a... Ok, vamos a trabajar con nóminas. Entonces, yo ya tengo mi empresa. Nos dice que primero me tengo que ir a un periodo extraordinario. Que si deseo generarlo, sí. Y aquí le voy a poner que va a ser el 22 de mayo del 2020. Voy a dar a aceptar. Ya tengo mi periodo. Si ven, del viernes 22 al viernes 22. ¿De acuerdo? Me voy a ir al menú de procesos. PTU. Le voy a decir que son 50,000 pesos. Como es una empresa nueva, no existen acumulados. Y aquí me dice, solo se debe utilizar esta opción cuando no se tiene el historial del ejercicio anterior. ¿Sí? Si quiero descontar, y le voy a dar ejecutar. Como no tengo los conceptos, solo le doy insertar. Me digo que es una percepción. Le digo como me sé el número, que es el 25. Y lo voy a subir. Cuando yo no recuerdo, es una deducción, cuál es el número, puedo buscarlo por el nombre. Vamos a buscar el ISR del 142 y lo subo. Le digo que todos los empleados, le voy a dar a aceptar. Me lo está calculando. Me duró un segundo para 6 empleados que yo tengo. Le voy a dar a aceptar. Finalizo. Desea ver la bitácora del proceso. Le voy a dar a aceptar. Y aquí está mi bitácora. Miren. Aquí me dice el cálculo del PTU, la hora de inicio, empresa a calcular, el periodo de trabajo que estoy realizándolo, el monto a repartir. Y aquí tiene una nota, se está calculando PTU sin acumulados del ejercicio anterior. Tope acumulado PTU, tope del acumulado del PTU, según al cual ganó más, 350,400.
Total de días, 1460. Total de acumulados, 686.382.50. ¿Se descuentan los días? Sí. Y aquí tengo cada uno de mis empleados. Aquí todos fueron sindicalizados, los días trabajados, los días devengados para PTU, los acumulados menos incidencias, el salario devengado definitivo, el tope del 1.2 por PTU sindicalizado del que más ganó. Recuerden que es el 20% topado. Cantidad por días, cantidad del importe, el total, el estado que está activo y la fecha. Cierro. Le digo que me traiga mi prenómina. Y aquí está. Mi prenómina de mi cálculo. Si yo abro mi sobrerecibo, aquí está ya mi sobrerecibo de la PTU con mi neto a pagar. Ya lo único que tengo que hacer es autorizar el periodo. Autorización. Me dice que lo va a acumular y va a cambiar el periodo de trabajo. Le digo que sí. Me lo está autorizando. Recuerden siempre hacer un respaldo. Y listo. Ya tengo. Aquí tengo que generar uno adicional. No importa que lo generemos adicional. Este periodo lo vamos a dejar en blanco. No pasa nada. Y ya. Tengo mi PTU. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Cómo calcular el PTU de Incompaq y nómina. Si ven, es sumamente fácil. La verdad, en cuestión de cálculos yo no he tenido problema alguno. Pueden hacerlo por fuera y revisarlo en el sistema para que estén un poquito más seguros, pero la verdad es que lo está llevando a cabo súper bien. Recuerden que nosotros somos un distribuidor máster, somos Grupo Loranca y estamos en contacto con ustedes vía correo, vía teléfono, para, si tienen alguna duda, poder resolverla. Pues yo les agradezco de verdad el día de hoy que nos hayan tomado en cuenta. Muchas gracias.